Hola, ¿qué tal? Yo soy Mayra Díaz y esto es Geometría con Vectores. En este video vamos a hablar de una relación muy particular que pueden llegar a guardar nuestros vectorcitos, que es la ortogonalidad. Y esto con el objeto de aprender a caracterizarla para ocuparla más adelante en nuestros análisis geométricos. ¿Les parece bien? Bueno, pues para ello hemos preparado la siguiente agenda. Primero, vamos a decir qué significa eso de ortogonalidad para después establecer su definición formal. Y también para mostrar qué notación vamos a emplear cuando pretendamos referirnos a esta relación. Por último, vamos a mostrar un par de ejemplos numéricos para aterrizar las ideas expuestas. ¿Están listos? Bueno, muy bien, pues entonces comenzamos. Pues bien, cuando decimos que dos vectorcitos son ortogonales, lo que estamos diciendo es, en términos muy pomposos, que nuestros vectores son perpendiculares. Qué ganas de complicarnos la vida con palabras rimbombantes, ¿verdad? Pero ortogonal y ortogonalidad son términos que emplearemos frecuentemente en el estudio de nuestra materia. Y formalmente, la definición de ortogonalidad establece que dos vectores A y B son ortogonales si resulta que la magnitud de la suma A más B es igual a la magnitud de la resta A menos B. Cuando dos vectorcitos son ortogonales, nosotros lo indicamos a través de esta notación. Es una especie de tachuela invertida que se coloca entre los dos vectores en cuestión. Y por supuesto, si resultara que los vectores que se indican no son ortogonales, lo único que hay que hacer es cancelar la tachuelita. Simple, ¿no? Ahora, ¿de dónde salió esta definición? Muy bien, bueno, pues vamos a preguntarle rápidamente a GeoGebra. ¿Me acompañan? En pantalla vemos la escena GeoGebra que ocupábamos en un video previo para hablar sobre la interpretación geométrica de la suma y resta de vectores. ¿Recuerdan? Solo que ahora hemos agregado los ángulos internos del paralelogramo que nos sirve para trazar los vectores suma y resta. Ya recuerdan esta escena, ¿verdad? Pues bueno, observemos que el vector suma, que es el que aparece en color naranja, tiene una magnitud mayor a la del vector resta. Claramente es así. Si nosotros desplazamos este puntito para modificar el paralelogramo que vemos en pantalla, vamos a observar el cambio que se produce en los ángulos internos del paralelogramo hasta, como pueden ustedes ver, notar que hay un momento en el que todos los ángulos internos son de 90 grados. Esto es, hasta que llegamos al caso particular de un rectángulo, un caso particular de paralelogramo, ¿cierto? Pues bueno, es entonces y solo entonces cuando eh, la magnitud del vector suma es idéntica a la magnitud del vector resta. ¿Ya vieron? Y de ahí se tiene claramente la definición de ortogonalidad entre vectores, porque es solo en este caso cuando se observa ortogonalidad entre los vectores A y B representados en rojo y azul respectivamente. Fácil, ¿no? Pues vamos a presentar un par de ejemplos numéricos, ¿les parece?
Pues bueno, el primer ejercicio nos pide determinar si estos dos vectorcitos del espacio vectorial de dimensión 3 son o no ortogonales. Vamos a llamar al primer vector el vector A y al segundo el vector B. Lo que hay que investigar es si esta magnitud y esta otra son iguales o no, ¿cierto? Esto es lo que hay que investigar. Así es que primero tenemos que calcular la magnitud de A más B. O sea, la magnitud de este vector que vemos aquí en el que ya ha sido calculada la suma, porque 5 más 2 da 7, menos 3 más 5 da menos 3 y 3 más 10 da 13, ¿cierto? Así es que por la definición de longitud de un vector, lo que tenemos que hacer enseguida es calcular los cuadrados de cada componente en este vector, ¿cierto? Después, sumar estos cuadrados y, por último, sacarle la raíz cuadrada al resultado, como estamos viendo precisamente acá. Si ustedes hacen las cuentas, verán que la magnitud de la suma de los vectores es igual a raíz de 227, ¿cierto? En cambio, cuando nosotros calculamos la magnitud de esta resta de vectores, lo que tenemos es, en puerta, es el cálculo de la longitud de este otro vector. Aquí lo que se hizo fue 5 menos 2, que es este 3, menos 8 menos 5, que es este menos 13, y 3 menos 10, que es este menos 7. A todas luces se ve que se va a producir exactamente la misma raíz de 227 porque se trata de la magnitud de un vector con los mismos componentes del vector de arriba, ¿cierto? Solo que con el signo invertido. Pero eso no es relevante porque recordemos todos los componentes habrán de elevarse al cuadrado y entonces podremos olvidarnos del signo, que es lo que hace la diferencia entre este cálculo y este otro, ¿ok? Pues bueno, como las dos magnitudes coinciden, decimos pues que A y B son vectores ortogonales. Ahora bien, no se preocupen mucho por qué vector debe cobrar un nombre u otro, porque al final la conclusión será la misma. Por ejemplo, pudimos haber llamado a este el vector B y a este otro el vector A. Sí, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque sabemos que la magnitud de la suma de los vectores A y B será igual a la magnitud de la suma de los vectores B y A. Esto porque la suma conmuta. Así es que este lado de la definición de ortogonalidad no sufriría mayor problema. Ahora bien, podría preocuparnos este otro cálculo, porque la sustracción no conmuta. No obstante, lo que se calcula es la magnitud de esta sustracción, ¿cierto? Así que esta también se puede expresar como la magnitud de menos esta resta de vectores, ¿correcto? Y por las propiedades de la magnitud de un vector, sabemos que este menos no es otra cosa que menos 1 que multiplica a
este vector. Así que aquí tenemos que esto se puede reescribir como el valor absoluto de -1, según vimos en un video pasado, por la magnitud del vector b menos a. Y como el valor absoluto de -1 es 1, tenemos entonces que la magnitud de a menos b es igual a la magnitud de b menos a. Así que no hay problema en el orden en el que nosotros llamemos a nuestros vectorcitos al efectuar este análisis para determinar si son o no ortogonales. Pues bien, vamos a presentar un último ejemplo, que es este que vemos en pantalla. Aunque se trata de un ejercicio ubicado en el espacio vectorial de dimensión 2, es más interesante que el ejemplo previo, porque nos obliga a plantear una generalización. Fíjense, nos pide encontrar no uno, sino todos los vectores ortogonales al vector 3,6. Presumiblemente hay un montón, hay infinitos, ¿cierto? No obstante, estos son caracterizables, es decir, hay una caracterización matemática que les distingue de cualquier otro conjunto infinito de vectores. Así es que vamos a investigar cuál es esta caracterización. Vamos a llamar al vectorcito 3,6 como el vector A y vamos a plantear un segundo vector en el espacio vectorial de dimensión 2. Ojo, las dimensiones deben de coincidir, no se vale estar mezclando dimensiones distintas cuando vamos a aplicar nuestras operaciones. Y el vector que estamos planteando, decíamos, es el vector B con estas dos componentes. Lo que queremos saber más o menos es cuál es el prototipo de la B que resultará ortogonal al vector A. Así que si decimos que A y B son ortogonales es porque esta igualdad establecida a partir de la definición de ortogonalidad se verifica, ¿cierto? Así que lo único que vamos a hacer a continuación en la siguiente línea es sustituir a los vectores A y B. Hemos hecho la sustitución, como pueden ver, y además, ya que traemos los zapatos puestos, hemos realizado de una vez la suma o bien la resta, según se requiera, en uno o en otro miembro de la ecuación, ¿ok? Y como sabemos, la magnitud de un vector está dada en términos de una raíz. Para no hacernos tantas bolas y no batallar con las raíces, vamos a elevar al cuadrado ambos miembros de la ecuación, ¿de acuerdo? Así es que no estaremos trabajando con raíces y lo único que vamos a hacer es aplicar la definición de longitud de un vector sin contemplar, pues, entonces la raíz. Así es que la definición lo que nos dice es que cada componente la elevemos al cuadrado y la sumemos, ¿cierto? Y al resultado le saquemos la raíz, pero como hemos dicho, como elevamos al cuadrado, pues ya nos podemos olvidar de la raíz y es el resultado este que vemos en pantalla. Lo que resta es simplemente hacer pura álgebra y en todo caso despejar al componente b sub 1, como vemos acá. Cuando realizamos todas las operaciones necesarias, podemos concluir que b sub 1 es igual a menos 2 veces b sub 2. Así que no cualquier b va a ser ortogonal a A. Solo aquel vector b cuyo primer componente, es decir, b sub 1, sea igual a menos 2 veces el segundo componente, será invariablemente ortogonal
al vector A, al vector 3,c. Así que esto lo escribimos de este modo. Todo vector C que sea paralelo a B, siendo B el vector cuya particularidad o caracterización matemática es que su primer componente es menos 2 veces el segundo componente, va a ser ortogonal al vectorcito A. Vamos a tratar de explicar gráficamente qué es lo que hicimos en la diapositiva previa. Y para ello vamos a fijar por practicidad los valores del vector B. Vamos a hacer a B sub 1 igual con menos 2 y B sub 2 igual con 1. Porque la caracterización de B nos dice que se trata de un vector cuya primera componente es menos 2 veces el segundo. Y aquí claramente B sub 1 es menos 2 veces el componente B sub 2, que es igual con 1, ¿cierto? Muy bien. Así que un vector ortogonal al vector 3,6 es este que vemos acá, ¿correcto? Así que si hacemos una rápida representación gráfica, digamos que aquí tenemos el plano cartesiano con el eje X y aquí con el eje Y, tendríamos más o menos que nuestro vectorcito A se ve así, ¿cierto? Sería nuestro A igual a 3,6, más o menos. Así que menos 2,1 quedaría más o menos así. Este sería un vector ortogonal, como hemos dicho, al vectorcito A, ¿correcto? Aquí está. Es perpendicular. Pero, naturalmente, no solo este vector es perpendicular a A. Todo vector paralelo a menos 2,1, como este y como este, o incluso como este y como este, serán ortogonales a. Espero que les haya quedado clara esta sesión sobre la ortogonalidad de vectores y los espero en el siguiente video de la serie Geometría con vectores. Hasta pronto.